La palabra era el bien más preciado en la antigua Grecia, la cuna de la oratoria. En los juicios no existían los abogados y los ciudadanos tenían que defenderse a través de sus propios discursos. Sócrates, el gran filósofo, introdujo un elemento más al arte de la oratoria, el diálogo. Hoy aquí, en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, vamos a celebrar la 7ª edición de la Liga Debate. Aquí en la Casa de la Palabra, los alumnos y alumnas de la comunidad nos demostrarán la importancia de tener capacidad de expresión y saber persuadir. Van a tener que convencer al jurado con sus argumentaciones. Hasta esta final han llegado 4 centros que han sido seleccionados entre 86 participantes. Hoy nos van a exponer sus intervenciones y no precisamente desde la postura más fácil. Vamos a explicarles la mecánica. Tenemos 2 debates. El de los alumnos de bachillerato con 2 finalistas, el Instituto Cardenal López de Mendoza de Burgos y el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. Y el debate de la ESO con otros 2 finalistas, el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada, León, y el Colegio Pino Albar de Simancas, en Valladolid. Vamos a empezar ya por el debate de bachillerato. Los participantes van a tener que defender un tema que está de actualidad. Inteligencia artificial. ¿Los robots sustituirán a los humanos en el mercado laboral? Previamente hemos hecho un sorteo y ya conocen qué postura van a tener que defender, si a favor o en contra. ¿Sus señorías están preparadas? ¿Tienen clara ya cuál es su postura? Así que vamos a empezar por el primer bloque. En la primera intervención, cada centro tiene 3 minutos para defender su argumentación. Empezamos por la postura a favor, por el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. ¿Estáis preparados? Cronómetro preparado también. Adelante. El economista Thomas Mortimer decía a principios del siglo XIX, en su obra Lectures of the Element of Commerce, que todo principio de beneficencia y de toda política pública juiciosa debe oponerse a las máquinas cuya finalidad sea excluir casi totalmente el trabajo de la raza humana. Nosotros hoy venimos a decirles que Thomas Mortimer tenía razón. Los robots reemplazarán a los hombres y mujeres en el mercado laboral. Bien, ya hemos robotizado el campo hasta el punto en el que en grandes extensiones vemos a lo sumo a 1 o 2 agricultores. El resto son máquinas enormes que riegan, siembran y cosechan por ellas mismas. A su vez, las fábricas viven lo mismo. ¿Se han preguntado alguna vez cuántos trabajadores son despedidos para reemplazar su trabajo por máquinas? Se supone que esto es algo que no debe preocuparnos. En Estados Unidos se ha abierto el primer McDonald's totalmente automatizado. No hay absolutamente nadie trabajando en él. ¿Realmente les parece beneficioso para los trabajadores y para la sociedad en general que las empresas automaticen hasta este extremo? Si todos los McDonald's hicieran lo mismo, ¿dónde irían los trabajadores? Porque, sinceramente, dudo que la sociedad vaya a preocuparse en formarles para que ocupen un nuevo puesto de trabajo. Y en caso de que lo hiciesen, ¿a dónde pretenden llevarles? ¿A una empresa que también esté automatizada? Quizá sea preferible para ustedes que todos los médicos del mundo sean reemplazados por la red neuronal convolucional GoogleNet. Lo digo porque en 2017 esta red fue capaz de diagnosticar un cáncer con la misma precisión de un médico profesional. Puede que no necesitemos más oncólogos. Es más, si la mejoramos para que pueda tratar cualquier enfermedad o al menos diagnosticarla, ¿qué médicos necesitaríamos para estas tareas? Si a eso le sumamos la cantidad de robots que consiguen realizar operaciones diariamente médicas, ¿realmente seguiríamos necesitando médicos? No lo vean como algo tan descabellado. Solo fijémonos en cómo ha evolucionado la sociedad hasta nuestros días y parémonos a pensar hasta dónde podemos ser capaces de llegar. No traten de vendernos que las máquinas no pueden ser un peligro. Miren ustedes que ya en 1997 el maestro ajedrecista Garry Kasparov fue vencido en una partida de ajedrez por la supercomputadora IBM Deep Blue. La pérdida de puestos de trabajo a manos de la robótica es una realidad totalmente innegable. En conclusión, los robots están destruyendo puestos de trabajo en una variedad de industrias. De hecho, déjenme ponerles algunos ejemplos de este cambio. Hoy en día es notorio en industrias como la defensa, la minería, el ocio, la agricultura y otras tantas más que podría continuar nombrando.
A continuación, mis compañeros, basándose en estudios, en el testimonio de distinguidas personalidades y en los argumentos que nos aportan la historia, la ciencia, la economía y nuestra propia situación actual, continuarán defendiendo nuestra firme postura del impacto negativo de las máquinas al desbordar el mercado laboral. Es decir, los robots sustituyen y sustituirán a los hombres y mujeres en el mercado laboral. Muchas gracias. Perfecto, clavado en el tiempo. Turno ahora para el otro equipo, para la postura en contra. 3 minutos también para el Instituto Cardenal López de Mendoza. Buenos días, miembros del jurado, miembros del equipo opuesto y todos aquellos hoy aquí presentes en este debate. Hoy nuestro equipo defenderá la postura de que la inteligencia artificial y los robots no nos van a sustituir en el mercado laboral. Como dice Lars Royanen, experto en IA, en su libro Inteligencia Artificial, la IA es la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren de inteligencia humana. Es decir, es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. En las últimas décadas hemos visto un aumento en el uso de la inteligencia artificial en diversos sectores, lo que ha generado preocupación y miedo en cuanto a su capacidad para reemplazar a los trabajadores humanos. Sin embargo, creemos que este miedo es irracional y que la IA y los humanos trabajarán juntos, de manera complementaria, algo que ya está ocurriendo en la actualidad. Veremos cómo la inteligencia artificial no es una amenaza, sino una herramienta fundamental que será utilizada en la mayoría de trabajos y en todos los sectores económicos. Ya estamos utilizando, pero utilizaremos mucho más la IA para aumentar nuestra eficacia, productividad y rentabilidad, mejorando de forma extraordinaria los resultados de nuestro trabajo. La sustitución de los humanos en el mercado laboral es algo difícil de imaginar. Además, porque no es un fin que persigamos como especie. En noviembre de 2021, los 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, estableciendo como conclusión principal 2 principios fundamentales sobre las necesidades actuales. 1. Políticas internacionales y nacionales, así como marcos regulatorios que garanticen que estas tecnologías emergentes beneficien a la humanidad en su conjunto. Y 2. Una IA centrada en el ser humano. La inteligencia artificial debe estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no al revés. Los principales argumentos que vamos a utilizar para defender nuestra postura son los siguientes. Si analizamos las 4 revoluciones industriales que hemos vivido, en ninguna de ellas las máquinas nos han sustituido. Ciertamente ha habido ganadores y perdedores. Han desaparecido ciertos puestos de trabajo, pero están apareciendo otros muchos nuevos. En esta 4ª revolución industrial se ha elaborado un relato pesimista afianzado por películas de ciencia ficción. El miedo, como ya he dicho antes, es una emoción que suele aparecer ante lo nuevo, ante el cambio. Pero mostraremos con los datos del pasado y del presente que este miedo es irracional. La IA no está provocando un desempleo generalizado, sino un aumento neto del empleo. Por último, expondremos cómo sigue habiendo muchas habilidades y trabajos en los que los humanos somos superiores a los robots. Aquellos que requieren de empatía, del uso de inteligencia emocional, capacidad de negociación, flexibilidad, creatividad y un largo etcétera. ¿Por qué no? Una máquina no es capaz de sustituir a un ser humano. Y si bien puede simular las conexiones lógicas, no tendrá nunca el componente que tanto nos caracteriza, nuestras emociones y, por tanto, el propósito detrás de nuestras acciones. Muchas gracias. Bueno, primera prueba superada, ya habéis roto el hielo. Vamos ahora ya con el primer bloque de refutaciones. Cada centro tiene 4 minutos. Y ojo, porque el equipo contrario puede hacer preguntas. En vuestra decisión queda responderlas o no y cuándo lo hacéis. De nuevo, turno para la postura a favor para el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. Si un trabajo puede realizarse de forma más barata por una máquina, al ser una economía capitalista, este será desplazado. Ya lo predecía el economista Jeremy Rifkin en su obra El fin del trabajo, en la que defendía que el empleo, tal y como lo conocemos hoy en día, estaba destinado a desaparecer debido a la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y es que, compañeros de Burgos, jurado, y más oyentes, está claro que los humanos seremos sustituidos en el mercado laboral y que se perderán muchísimos puestos de trabajo. Y esto no es algo que afirmemos mi equipo y yo porque es nuestra opinión, sino que lo podemos contrastar con numerosos estudios y datos. Permítanme comenzar con el informe The Future of Jobs, elaborado por el Foro Económico Mundial. ¿Sí?
¿Qué piensan del estudio de la OCDE que muestra que la inteligencia artificial y la robótica avanzada no están provocando un desempleo generalizado, sino un aumento neto del empleo? Pues mire usted por dónde. Es que nosotros también hemos mirado en cuanto a la OCDE y es que según esta misma dice que la proporción de puestos de trabajo en riesgo por la automatización está entre el 4 y el 40% a nivel mundial. Si quieren un dato de España, este está en el 23%. Ahora permítanme seguir con mi argumentación. Y es que según el estudio The Future of Jobs elaborado por el Foro Económico Mundial, se muestra que hoy en día ya el 29% de las tareas son realizadas por un robot. Y debido a los avances tecnológicos, en 2025 esta cifra podrá provocar la pérdida de 75 millones de empleos. Además, al ser los empleos con mayor esfuerzo físico y los más rutinarios de oficina los primeros en ser desplazados, se calcula que el 54% de los trabajadores necesitarán formación en nuevas habilidades en los próximos 5 años. Pero eso ya lo abordaremos más adelante en nuestra argumentación. ¿Sí? Siendo los humanos los que controlamos el avance de la IA, ¿por qué vamos a dejar que ocurriese esta sustitución completa, sabiendo que perjudica a la humanidad? Por la misma razón que ya les he mencionado. Estamos en una economía capitalista. Lo que más interesa es si las empresas tienen rentabilidad o no. Y además, esto ya no es un futuro que vaya a suceder en unos años o en unos meses, sino que es algo que ya está sucediendo en este preciso momento, mientras ustedes y yo debatimos. Según el estudio How Robots Change the World, elaborado por Oxford Economics, la implantación de robots industriales supone la pérdida de casi 2 empleos, 1,6 para ser más exactos, por cada nuevo robot. Desde el año 2000 se ha ido produciendo esta tendencia a la pérdida de empleo y por la implantación de maquinaria. Y se han destruido en total 400.000 empleos netos en Europa. Para 2030, la pérdida de empleo industrial se multiplicará por 4 desde principios de siglo para Europa, pasando de 400.000 empleos menos en 2016 a 2 millones de empleos menos. Los datos para España son aún más preocupantes en el mismo periodo analizado, ya que hemos pasado de 3,11 millones de trabajadores en el sector industrial a 2,58 millones, esto teniendo datos de 2002 a 2016. Muchas gracias. Bueno, el tiempo ahora es para el equipo contrario. Es el momento de desmontar los argumentos del oponente. Tenéis también 4 minutos. En los últimos años ha aparecido un relato tecnopesimista, según el cual la difusión de la inteligencia artificial, la robotización de los procesos laborales, así como su mecanización, harán desaparecer el empleo. Coches autónomos, robots antropomórficos que atienden restaurantes, ordenadores que diagnostican enfermedades. Pesimistas agoreros han existido siempre y son muy comunes. Pero ¿qué nos dicen los datos en el pasado y qué podemos aprender del presente? Mirando al pasado, vemos que a lo largo de la historia han ocurrido 4 revoluciones industriales. La primera vez que se mencionó la 4ª revolución industrial fue en 2011. El elemento clave de esta es la innovación basada en la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial. En todas las revoluciones han habido perdedores y ha habido ganadores. Han desaparecido ciertos trabajos y han aparecido otros muchos nuevos. Ha cambiado nuestra forma de trabajar, ya sea por el empleo de las máquinas en tareas físicas, intelectuales o en el momento actual para el diseño de los productos o dar los servicios que nos hemos propuesto. Pero en ninguna de estas revoluciones las máquinas nos han sustituido en el mercado laboral. Repito, en ninguna nos han sustituido. Dime. Entonces, ¿no es cierto, por poner un ejemplo, que los robots que acompañan a ancianos como los que ya se están implementando en Japón acabarán con el trabajo de las personas que se dedican a la gerocultura? Los robots ya nos han sustituido prácticamente en el primer sector y están haciéndolo en el secundario, pero en cambio en el sector terciario, como usted está mencionando, los robots no nos sustituyen, solamente en ejemplos concretos logran ese trabajo que ya hacemos los humanos. Siguiendo con mi argumentación, en 2019, al principio de la revolución industrial, sobre el 70% de los trabajadores lo hacían en el sector primario. En 2019, en Estados Unidos, tan solo el 1% de ellos lo hacían en el sector primario, casi el 20% en el secundario
y casi el 80% en el sector terciario. Como podemos observar en esta gráfica sobre la evolución de los empleos, ha habido un cambio radical en la distribución de los empleos en los tres sectores económicos. Y en el primer sector y en el segundo, estos empleos han disminuido. Sin embargo, en el sector terciario y en el secundario han aumentado, sobre todo creando que ahora, en los países avanzados, la mayoría de empleos se localice en el sector servicios. Las máquinas no nos han sustituido, han modificado en qué trabajamos y nuestra forma de hacerlo. Y recuerden, las necesidades que tenemos no tienen límites y los servicios que demandamos tampoco. Consecuentemente, los empleos necesarios para satisfacerlos no disminuirán. La actitud pesimista con una supuesta base científica se remonta a Malthus, al Club de Roma, al movimiento ludista, y es muy popular, pero en muchos casos errónea. De hecho, existe el sesgo de negatividad. Nosotros podemos entender que haya gente que tenga miedo ante los cambios que se están produciendo. Los cambios y la novedad provocan miedo. Sin embargo, haciendo caso al pasado, la tecnología no ha disminuido los empleos como nos hace creer que hará. Pero ¿qué nos dicen los datos en la actualidad? El estudio de Arns, Gregory y Sirhan, de Automation for Jobs en OCDE, muestra que la inteligencia artificial y la robótica avanzada no están provocando un decrecimiento en el empleo total mundial, sino incluso un incremento en este. De hecho, las economías con mayor penetración e instalación de estas tecnologías han logrado pleno empleo, destacando Alemania y Corea del Sur, teniendo en cuenta que en algunos sectores por cada robot instalado se han llegado a crear hasta 5 empleos. Las máquinas no nos han sustituido. Lo siento, no me queda tiempo, así que no te voy a poder responder. Los datos son tozudos y los datos nos dicen, tanto en el pasado como en el presente, que el conjunto de empleos no disminuye, sino que aumenta. Existen ciertamente miedos al cambio y a la novedad, pero estos no dejan de ser miedos irracionales, acrecentados por el sesgo de negatividad, y de ellos se aprovechan agoreros y pesimistas. Y recuerden, la ciencia ficción no deja de ser ciencia ficción y no ciencia. Muchas gracias. No es fácil defender las argumentaciones y además responder las preguntas del oponente. Superado el primer bloque de refutaciones, vamos ya a por el segundo. Misma dinámica, tenéis 4 minutos. Comienza el Instituto Lucía de Medrano. Muchas gracias, compañeros de Burgo. Yo aquí no les voy a venir con un discurso agorero, ni pesimista, ni por supuesto de ciencia ficción, porque esto no es ciencia ficción, esto es un actual que está comenzando ahora. Miren, vosotros en vuestra introducción habéis hablado de productividad y rentabilidad, pero ¿acaso no es mucho más rentable para un empresario llenar su fábrica entera de robots que trabajen las 24 horas, que no se cansen, que no tengan sueldo, que no hayas que pagarles una seguridad social? Incluso en el sector terciario, donde dicen ustedes que no nos van a sustituir. Y han hablado mucho de historia, entonces miren la historia en la que, como decía mi compañera María, se basa el economista Jeremy Rifkin. Primero trabajábamos en el campo se automatizó y ya casi nadie trabaja en el campo. Así pasó igual con el sector de la industria y está empezando a pasar en el sector terciario, como ya les mencionó mi compañera Alba, con los McDonald's de Estados Unidos e incluso con algunos restaurantes en Dubái que están también servidos por camareros robots. Diga. Repiten mucho la palabra economía, pero si no hay sueldos que pagar a trabajadores ni trabajadores que reciban sueldo, ¿cómo va a haber movimiento de dinero? Miren, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que a los empresarios, por desgracia, eso no creo que los importe. Porque en esta economía capitalista lo que les importa es su beneficio, ganar ellos la mayor cantidad de dinero. Les da igual cuántas personas puedan vivir en la calle. Además, les puedo asegurar que las élites, los grandes empresarios, darán dinero a la automatización porque es lo que les conviene a ellos mismos. También han hablado ustedes, un tema muy interesante, por supuesto, la cuarta revolución industrial. Pues nosotros tenemos aquí hay varios estudios de los economistas Darren Acemoglu y Pascual Restrepo, en concreto uno, Robots and Jobs, Evidence from US Labor, que dicen que hoy en día muchos defensores de la inteligencia artificial defienden que las dinámicas de esta revolución van a ser como las de las anteriores revoluciones industriales, considerando esta como la cuarta revolución industrial. Sí. ¿Cómo explican el dato que publicaba ayer el Ministerio de Seguridad Social de que en España había 20.614.989 de afiliados, estando en niveles de récord y siendo el 10 país del mundo en robots industriales, según la Federación Internacional de la Robótica?
perdonad que os responda con otra pregunta, pero ¿cómo responden ustedes al dato de mi compañera María que les daba sobre la OCDE de que en España ya de por sí hay 191 robots por cada 10.000 habitantes? Es decir, un número por encima de la media mundial según el Instituto de Ingeniería de España. Volviendo al dato que les estaba dando de Daron Acemoglu y Pascual Restrepo, ellos decían que en esta cuarta revolución industrial, al mismo tiempo que reducirán empleo, se crearán en otros sectores. Bueno, disculpen, eso es lo que se ha venido diciendo hasta ahora, que se traerá empleo en otros sectores distintos. Pero ellos no. Ellos defienden que en las últimas 3 décadas la automatización ha ido rebajando los costes laborales para las empresas, pero los efectos positivos que los acompañan han ido frenándose, estancando el crecimiento de la demanda de empleos y del nivel salarial. Además, estos economistas afirman que esta situación no se produce como resultado inevitable de la naturaleza de la inteligencia artificial, sino debido a que se está promoviendo el tipo equivocado de inteligencia artificial, ya que ésta se podría estar utilizando para sanitarios y profesores a dar un trato más individualizado a sus pacientes y alumnos, respectivamente. Pero esta se sigue aplicando principalmente a la automatización y no a este tipo de actividades, ya que de este modo las empresas reducen sus costes. Una pregunta, ¿qué pasará cuando hablemos por teléfono con un asistente y no sepamos si es un robot o un humano? Eso que el matemático Alan Turing decía de que un robot piensa. Muchas gracias. Última intervención de refutaciones. Esta vez el turno es para la postura en contra para el Instituto Cardenal López de Mendoza. Como dice Alejandro Hidalgo, profesor de Economía, la máquina será un demonio para unos, los sustituirá, mientras que, al contrario, será un ángel para otros, los complementará. Y esto es lo que ha sucedido en las 4 revoluciones industriales, como ha expuesto mi compañera. Además, no podemos olvidar, porque eso es un hecho fundamental para el tema que tratamos en este debate, que hoy en día los países con más robots por número de trabajadores tienen pleno empleo. Y que en algunos sectores, por cada robot instalado se crean hasta 5 empleos. Repito, 5 empleos. Las predicciones para un futuro cercano señalan que la robótica y la IA, antes que contribuir a destruir empleos, los mantendrán y los aumentarán. ¿Sí? ¿Qué responderían ustedes a esta nueva visión de Daron Acemoglu y Pascual Restrepo de la cuarta revolución industrial? Bueno, iba a proceder con todo el tema de la cuarta revolución industrial ahora y puesto que habéis cometido un pequeño error de generalización al aplicar el hecho de que un McDonald's es totalmente automático a todos los puestos de empleo, incluso a la agricultura. Y ya bien que decís, y nosotros reafirmamos, que la cuarta revolución se está llevando a cabo ahora, nosotros podemos afirmar que actualmente las máquinas y las sillas no nos han sustituido y por eso no podemos realizar dichas generaciones. Y es que es cierto que en todas las revoluciones industriales hay ganadores y perdedores. Algunos pierden sus empleos y otros muchos los encuentran. En este caso, trabajadores con formación superior. Algunos de los ganadores de la industria 4.0 ya existen. Trabajadores con formación superior en áreas STEM, programadores de algoritmos, científicos de datos, ingenieros de software, coach en adiciones tecnológicas y un largo etcétera. Quizás la habilidad más importante será entender cómo las sillas podrán cambiar las empresas y la sociedad. ¿Y qué decir de aquellos trabajos en los que los humanos somos mucho mejores que las máquinas? Aquellos que requieren, como decía en la introducción, de empatía, del uso de inteligencia emocional, de capacidad de negociación, de comunicación compleja, de creatividad, flexibilidad, justo lo que necesita el sector terciario y por ello no se va a sustituir completamente. Y es el caso de maestros, asistentes sociales, médicos, psicólogos, ¿sí? ¿Qué opina usted ante las palabras del conocido Elon Musk, el cual decía que los robots serán capaces de hacer mejor que los seres humanos cualquier empleo, ya que ustedes han mencionado la creatividad y el resto de trabajos en su introducción? Sí que es cierto que las máquinas pueden realizar empleos mucho mejor que los humanos, pero solo aquellos que requieran de automatización, aquellos trabajos que sean laboriosos, duros para el humano y que éste quiera que sean sustituidos porque no le conviene gastar más tiempo en ellos siendo un esfuerzo tan laborioso. Pero no solo permanecerán los empleos para trabajadores con formación superior. Los robots y la IA no pueden realizar eficaz y rentablemente trabajos de baja cualificación, pero basados en tareas y movimientos complejos, no estandarizables, irregulares y no rutinarios. ¿Sí? ¿Quién pagará por su formación en estas nuevas capacidades? ¿Las empresas a las cuales solo les interesa ganar dinero y que les han sustituido por máquinas para reducir gastos? Las
máquinas también tienen perjuicios que están basados en la economía, pues requieren de mantenimiento, requieren de energía y al final son una inversión a largo plazo, pero los trabajadores también te pueden aportar un mayor beneficio a la hora de algunos trabajos de incertidumbre, como son el sector de la construcción, como bien decía, en trabajos de baja cualificación. En el presente y todavía más en el futuro se producirá una integración de la máquina y del ser humano. Y es que se producirá una simbiosis. Es el caso de unos robots que se llaman Robot Da Vinci y que ayudan en la medicina. Y es que el año pasado ya había 100 unidades entre España y Portugal. Y actualmente 4 hospitales en Castilla y León ya los tienen. Estamos hablando de una simbiosis, no de una sustitución como vosotros afirmáis. Concluyo con la frase del director ejecutivo de Upwork, plataforma que ofrece trabajo a freelancers de todo el mundo y en todos los sectores. Es mucho más fácil predecir los empleos que van a desaparecer que imaginar los que se van a crear. Pero nuestros datos muestran claramente que las empresas están adoptando la IA y que eso está creando oportunidades enormes. Muchas gracias. Se acabó el tiempo. La verdad es que los dos equipos han respondido a un buen número de preguntas del oponente. Ya nos queda solamente la parte final, que puede ser clave para convencer al jurado. Tiempo para las conclusiones. Esta vez contáis con 3 minutos y en esta ocasión empieza el equipo que defiende la postura en contra. Comienza el Instituto Cardenal López de Mendoza. Buenos días, miembros del jurado, equipo rival y todos aquellos hoy aquí presentes. Tras escuchar todos los argumentos presentados tanto por mis compañeros como por el equipo rival, nuestra postura de estar en contra de la idea de que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano en el mercado laboral ha incrementado su fuerza exponencialmente. No solo me apoyo la idea propuesta por mi compañera en la primera refutación acerca de que a lo largo de la historia las revoluciones industriales nos han traído consigo nuevas técnicas que nos han facilitado enormemente la forma de trabajar, sino también en el hecho de que algunas profesiones desaparezcan no significan que no surjan nuevas a la par para poder sustituir aquellas menos eficaces y más peligrosas del mercado laboral, como el trabajo en fábricas. Aquí demostramos que ante un cambio siempre va a haber ganadores y perdedores, como hemos dicho previamente, y que no podemos apelar al miedo en base a suposiciones en el futuro. Otro punto digno de mención es que los datos nos muestran que la robótica avanzada y la inteligencia artificial no están provocando un desempleo generalizado, sino un incremento neto del empleo total mundial. Además, como ha dicho mi compañero, los robots y las IAs no saldrán rentables a la hora de realizar aquellos trabajos de baja cualificación, pero basados en tareas y movimientos impredecibles, difíciles de predecir y por ello aún más difíciles de programar. Por lo que, aunque lo logremos programarlos, no saldrá rentable, ya que los humanos seremos capaces de realizar estas tareas con nuestros conocimientos tácitos, implícitos en nuestro ser. Y para el último argumento, usado por mi compañero, podemos entenderlo por medio de una frase del ingeniero eléctrico informático y actual director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. Este nos dice: los humanos agregarán valor donde las máquinas no pueden. A medida que avance la inteligencia artificial, la inteligencia real, la empatía real y el sentido común real serán escasos. Los trabajos del futuro se basarán en saber cómo trabajar con máquinas, pero también en cómo impulsar estos atributos humanos únicos. Esta frase nos recuerda lo dicho por mis compañeros en sus refutaciones, acerca de que los trabajos que serán más rentables para las inteligencias artificiales son más limitados de los que pensamos, ya que, aunque en la teoría son mecánicos, en la práctica necesitan de ese matiz tan humano que nos aporta nuestra inteligencia emocional. Y de acuerdo a lo argumentado por el equipo rival acerca de que lo que perseguimos con el capitalismo es industrializar todas las empresas para que salgan más rentables, nuestro equipo lo ha refutado diciendo que si no hay movimiento de moneda, de dinero, ¿cómo vamos a mantener la economía del país? ¿Cómo vamos a mantener el capitalismo? Y para terminar, puesto que hoy en día la gente tiende a hacer comparaciones con obras ficticias, tales como Terminator, en la que hay un robot cazando a la máquina, os propongo un ejemplo que se acerca más a la realidad. Un ejemplo dicho por mi compañero. La relación humano-máquina o cobots, como lo llaman algunos, va a ser semejante a una simbiosis, en la que ambas partes ayudarán a incrementar su poder en el mercado laboral. Como si de un líquen estuviésemos hablando. Un líquen es la combinación entre un alga y un hongo. Y en la naturaleza, una abundancia de estos refleja una buena calidad del ecosistema. En el futuro laboral, un trabajo será la combinación entre un humano y una máquina, un cobot. Y su abundancia no será más que la muestra de la capacidad del ser humano para adaptarse a las nuevas herramientas dadas en cada revolución industrial. En este caso, los robots. Muchas gracias. Y cerramos ya este primer debate de bachillerato con las conclusiones del Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. Ponemos el cronómetro y cuando queráis. Medicina, sector servicios, videojuegos, minería, agricultura, ganadería, defensa. Podría seguir enumerando distintas ramas y sectores profesionales en las cuales los robots ya están tomando puestos de trabajo de los humanos.
se desarrolla un robot en lugar de una persona, es incuestionable que el robot está sustituyendo al ser humano. Hoy defendemos esta tesis con pruebas que afirman sin ningún tipo de duda que los robots sí reemplazarán al ser humano en un futuro más cercano de lo imaginable. Hemos escuchado datos concretos de distintos estudios realizados por profesionales, economistas, sociólogos, analistas del mercado, como el de Oxford Economics. Todos ellos ofrecen preocupantes resultados sobre el futuro de las personas en el mundo laboral, ya que demuestran estos estudios que la sustitución de los trabajadores es algo frecuente hoy en día, puesto que muchas tareas ya son sustituidas por robots, tareas ganaderas, agricultoras, de servicios, industriales. Señoras, señores, déjenme recordar que en los últimos años la pérdida de empleos a manos de los robots y las inteligencias artificiales ha tenido un aumento exponencial, y esto demuestra, de nuevo, que el trabajador será sustituido por la máquina. Y esto no es nada de ciencia ficción ni es pesimista, esto es la realidad, es la vida. Resulta evidente que el futuro ya está aquí, el futuro ya es presente. La diferencia radica en que la sustitución en los próximos años será mucho más rápida y potente. Hemos oído aquí a nuestros compañeros de Burgos decir que los robots nunca sustituirán a hombres y mujeres en trabajos que impliquen emociones y creatividad. Pero es una argumentación errónea, porque los robots ya están inmersos en el mundo del cuidado, además del entretenimiento y del arte. Estos son 3 ámbitos cuyo eje principal es la creatividad, la sensibilidad y las emociones. Es cierto, amigos, que el futuro más próximo tendrá como acompañantes, como cuidadores, que conversarán, responderán empáticamente y animarán a robots. El cuidado de los demás, la compañía, la atención y muchos más trabajos estarán desempeñados por robots. De hecho, se está trabajando ya en ello, en estas actividades que requieren otro tipo de competencias, como la sensibilidad y la creatividad, como mis compañeros ya han demostrado al mencionar el avance tecnológico de las inteligencias artificiales en Japón. Me gustaría, para finalizar, recordar a Jeremy Rifkin, aludando en su obra El fin del trabajo, en la que dice que al vivir en una sociedad capitalista, únicamente lo más rentable y eficiente prevalecerá en un puesto de trabajo, bien entre robots o personas. Siempre y cuando los robots sean más eficientes y rentables, el empresario los elegirá a ellos, ya que son más eficientes, no piden vacaciones y tampoco enferman. Es evidente, por tanto, la respuesta a la pregunta del debate. Los robots sí sustituirán a las personas en el mundo laboral. Muchas gracias. Bueno, un aplauso merecido a estos 2 grandes equipos. Dos equipos de grandes oradores que, por cierto, nos han dado una lección de lo que es el debate con argumentos y, sobre todo, con respeto. Enhorabuena, vosotros ya habéis pasado lo más difícil. Ahora el mal trago lo tiene que pasar el jurado. Tiene una decisión complicada porque aquí ha habido mucho nivel. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad. No se muevan porque a la vuelta volvemos con el debate de la ESO y con un interesante tema que no les vamos a desvelar, les vamos a dejar con la intriga. Les esperamos. Estamos de vuelta en esta 7ª edición de la Liga Debate. Recordamos, 86 centros se han inscrito este año, solo 4 han llegado a la final. Aquí contamos con los 26 mejores jóvenes oradores de Castilla y León y quién sabe si en un futuro van a ocupar uno de estos escaños. Antes de proseguir con el segundo debate, vamos a dar la bienvenida a las autoridades, al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y al director general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Luis Domingo González Núñez. Por cierto, el jurado ya ha deliberado, ya tiene un ganador, pero antes de conocerlo vamos a ir con el debate de ESO. Tenemos 2 centros finalistas, el Instituto Gil Carrasco de Ponferrada, en León, y el Colegio Pino Albar, en Simancas de Valladolid. El tema a debatir: belicismo y economía, las sanciones y otras medidas económicas son una alternativa eficaz a la guerra convencional frente a estados enemigos u hostiles. Cada uno defiende una postura, unos a favor, otros en contra. Que sepan que ha habido gritos de alegría cuando se ha efectuado el sorteo. Así que probablemente asistamos a un buen espectáculo. Vamos a comenzar por la primera intervención. Contáis con 3 minutos para vuestra exposición. Abre esta ronda de debate el equipo que está a favor, así que ponemos el cronómetro en marcha y cuando queráis, el Colegio Pino Albar.
Comienza el partido. La madrugada del 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin inició lo que muchos esperaban que nunca volvería a ocurrir en Europa. Una gran guerra. Durante las primeras horas aún no conocíamos la magnitud de la invasión. No sabíamos con qué jugada iban a salir, qué estrategias iban a utilizar, ni que nos dejarían miles de muertos y de heridos por el camino. Nos quedaban muchos meses de una guerra que ya ha cumplido un año y que ha cambiado Europa para siempre tal y como la conocíamos. En un partido de baloncesto hay dos equipos. Entiendo que todos ustedes habrán jugado alguna vez al baloncesto. Atacantes y defensores. Cuando el atacante pretende tirar a canasta, el defensor va a hacer lo imposible para impedirlo. Movimiento que en baloncesto se denomina bloqueo. Nuestro equipo, durante este debate, defenderá con sólidos argumentos que estos bloqueos, es decir, las sanciones económicas, sí son eficaces. En el caso de Europa, en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede adoptar medidas coercitivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad a nivel internacional. A lo largo de la historia, estas sanciones han funcionado claramente en países tan diferentes como Yugoslavia o Sudáfrica, o en los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en la crisis del 73. Y para ejemplificar nuestra postura, hemos escogido la crisis actual en Ucrania, porque aunque los anteriores argumentos históricos puedan servirnos como referencia, no se acercan tanto a la realidad actual como la invasión de Rusia a Ucrania. A la pregunta de si hoy, a fecha 5 de mayo de 2023, las sanciones y otras medidas económicas son una alternativa eficaz a la guerra convencional frente a Estados enemigos, en este caso frente a Rusia, la Comisión Europea es tajante con su respuesta. Sí lo son. Hoy Ucrania sigue siendo un país independiente y no un régimen títere de Moscú. La imagen de los helicópteros rusos volando sobre Kiev a la caza del gobierno de Zelensky aún permanece en nuestras retinas. El coste humano y la destrucción material ha sido incalculable, pero consideramos que una guerra total entre el bloque occidental y Rusia habría sido una catástrofe de magnitud difícil de imaginar. Ahora, a través de las sanciones, Ucrania junto con Occidente permanece firme, pues ha cuajado como nación soberana. La OTAN se ha reforzado y Europa se ha unido como nunca tras un objetivo no económico. Por lo tanto, las sanciones están funcionando. Funciona el cierre al sistema financiero occidental con la limitación de acceso a bancos rusos a créditos internacionales. Funciona la presión a las empresas rusas en los mercados bursátiles internacionales. Funciona la paralización de los activos del Banco de Rusia y de bancos públicos y privados. Funciona la prohibición de la movilidad a las aerolíneas rusas. Y, por último, funciona el bloqueo al tema del momento, la energía. En torno a estas medidas, las previsiones del Banco Mundial pronostican un efecto negativo sobre la economía rusa, en el PIB, la inflación y déficit comercial. Todas estas medidas y otras muchas funcionan porque Rusia no es una potencia económica que pueda medirse ni con el conjunto de la Unión Europea ni con los Estados Unidos. Y las consecuencias de todas estas medidas están avaladas por los datos y por muchas evidencias que a continuación les vamos a exponer durante este debate. Muchísimas gracias. Tiempo ahora para la defensa de la postura en contra para el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada. Cuando estéis listos, adelante. Estos no son simples posits. Representan algunos de los muchos ejemplos en los que las sanciones económicas no han tenido los objetivos deseados. Muy buenos días, excelentísimo jurado, público aquí presente y compañeras de Simancas. Mi nombre es María Ancina da Silva. Mi equipo y yo venimos a demostrarles que las sanciones u otras medidas económicas no son alternativas eficaces ante los conflictos bélicos. Comenzaremos con la definición. ¿Qué son las sanciones económicas? Muy bien, estas son una forma de castigo que utiliza un país o un grupo de países ante una nación para que ésta cambie su política. ¿Y por qué no son eficaces?, se preguntarán. Les traemos la respuesta, o más bien 3 argumentos que espero que les resulten de ayuda. Comenzaremos con el primero, la repercusión. Uno de los fines de las sanciones económicas, salvaguardar los derechos humanos. La realidad, Afganistán. Por culpa de las sanciones, las ayudas de las que depende la población han sido paralizadas. Esto, junto a la congelación de entregas de divisas, está causando una crisis de liquidez, dejando así al 95% del pueblo afgano sin alimentos. Las sanciones se suman a la precariedad de una población cansada y agotada por 40 años de conflicto. Segundo argumento, la coordinación. Esto es lo que los países pasan por alto, con frecuencia, al ejecutar sanciones. Y tercero, refuerzo.
Tal y como señala Hufbauer en Reconsiderando las sanciones económicas, estas apoyan a los países sancionados y también al terrorismo, dado que la desesperación de las clases sociales más bajas los hace convertirse en terroristas internacionales, utilizándola de manera de rebelarse contra la injusticia social, razón de su miseria económica. Quisiera recalcar que hay otras maneras de parar un conflicto, como la guerra psicológica o la diplomacia. Por último, quiero destacar dos cosas. En primer lugar, nosotros no estamos a favor de la guerra. Estamos a favor de que no sufran más inocentes. En segundo lugar, señores, por favor, aprendamos de los errores del pasado para no sufrirlos de cara al futuro. Les recuerdo que Homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre, según Hobbes. No puede ser nuestra filosofía de vida. Muchas gracias por su atención. Bueno, podéis respirar ambos equipos, lo habéis hecho muy bien, hay muy buena calidad entre las primeras oradoras. Vamos ya con el primer bloque de refutaciones. Ya sabéis que contáis con 4 minutos. El oponente puede hacer preguntas, vosotros y vosotras decidís cuándo las respondéis y si las respondéis, y cada interpelación puede durar 15 segundos. Así que vamos a comenzar de nuevo con el equipo que defiende la postura a favor, con el Colegio Pino Alvar. Cuando queráis. Quisiera empezar centrándome en lo que habéis dicho últimamente de los errores pasados se aprende. En varios casos nos puede servir, pero en el caso de las sanciones económicas no, debido a que las sanciones han evolucionado y están en un constante cambio. Pero bueno, voy a empezar a demostrar con sólidos argumentos que sí son eficaces, las sanciones actuales. Pero primero voy a citar algún ejemplo relevante de la historia que puede servirnos como referente. Así cuando, tras la Primera Guerra Mundial, se forma la Sociedad de Naciones, la cual amenazó con sanciones a Yugoslavia para evitar que se apoderara de Albania, lo que hizo que Yugoslavia cambiara de opinión. Otro de los ejemplos más destacados podría ser el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica, en el que las sanciones desarrollaron un papel muy importante para lograr su éxito. Y por último, la guerra económico-financiera, ya utilizada contra Rusia en el siglo pasado, causando el colapso de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El fin de la era comunista fue resultado de la incapacidad de la URSS para mantener el pulso económico con los Estados Unidos, simplemente porque Rusia no pudo mantener la competencia en gasto militar y el aislamiento internacional del país. Hemos podido comprobar que las sanciones sí son eficaces, dado que los países sancionados a largo plazo se acaban viendo tan afectados hasta el punto de abandonar la guerra, ya que económicamente no pueden seguir financiándola. Pero quisiera centrarme en el tema actual y analizar una a una las sanciones para demostrar que sí son eficaces. En primer lugar, el cierre al sistema financiero occidental. Si observamos esta gráfica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en el cual la línea roja representa las importaciones y la azul las exportaciones, se puede ver cómo las exportaciones han bajado drásticamente. Por otro lado, la limitación de acceso a los bancos rusos a créditos internacionales. Esta medida ha provocado la depreciación del rublo de hasta un 37% tras el último paquete de sanciones. 3. Presión a las empresas rusas en los mercados bursátiles. Esta medida ha provocado que la evolución del índice bursátil, según el MOEX, haya caído drásticamente tras las primeras sanciones impuestas en febrero de 2022. 4. Paralización de los activos del Banco de Rusia y de bancos públicos y privados. Si observamos esta gráfica del Banco de Rusia, se observa que hay un mayor número de activos congelados que disponibles. ¿Sí? ¿No cree que las élites rusas, aprovechando su poder económico, repercutirán las sanciones en la población? No, obviamente van a repercutir en la población, pero eso es lo que se quiere conseguir para que así cooperen todos los de la población y también el ruso, Putin, acabe cambiando de opinión, dado que nadie querrá seguir teniendo ese gobierno, si todo acaba repercutiendo. Pero prosigamos analizando. Y ya por último, la prohibición de movilidad de las aerolíneas rusas. Esta medida, si observamos, ha provocado que ninguna aerolínea rusa pueda entrar en los países encontrados en color azul. ¿Sí? Entonces, ¿cree que es usted
Entonces, ¿cree usted que es moral dejar que inocentes sufran las consecuencias de algo que ellos no han elegido? No creo que sea moral, pero dígame usted alguna alternativa más eficaz que eso. Nosotros lo que estamos viniendo a debatir es si son eficaces o si no. Y quiero recalcar que las sanciones solo se imponen para generar un cambio de conducta. En el caso que se dé, esas sanciones pueden ser retiradas, dado que son reversibles. Luego, quiero hacer referencia a lo que ustedes han dicho de la coordinación. Venimos a debatir que si las sanciones son eficaces, las sanciones económicas bien impuestas, por lo que damos por hecho que la coordinación sí que se da en unas sanciones económicas bien implementadas. Y luego, sobre la diplomacia, en varios casos se da gracias a las sanciones económicas impuestas. Cuando uno pone unas sanciones económicas, hace que el país entre en diplomacia en varias ocasiones. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. La oradora del Colegio Pino Albar ha admitido preguntas. Ahora el turno es para el Instituto Gil y Carrasco. Buenos días. Ustedes mencionan el baloncesto como un símil, pero me gustaría explicarles que cuando el bloqueo no se impone bien, los árbitros pitan faltas. En el deporte, las consecuencias son tiros libres, pero en la realidad las sanciones son miles y miles de muertos. También me gustaría refutar el ejemplo que ha comentado su interlocutora de Rusia. A este país se le han impuesto alrededor de 12.000 sanciones, la mayoría de estas dirigidas a altos dirigentes políticos y oligarcas rusos. Pero a pesar de todo esto, el PIB ruso ha tenido un gran crecimiento, cuando el 1,3% del PIB ruso ha aumentado. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues bien, según un experto en sanciones económicas y en el mercado laboral, Ben Laidler, esto sucede porque los oligarcas rusos y los altos dirigentes políticos han repercutido las sanciones en la población, aprovechando su poder, cuando afirma que los intereses se han hasta duplicado, aumentando así hasta un 20%, y los impuestos de los precios de los productos básicos han tenido un gran crecimiento, por lo que podemos afirmar con total certeza que las sanciones que se han impuesto a Rusia no han sido eficaces y además han repercutido gravemente en la población. Esto nos lleva a nuestro primer argumento. Los efectos de las sanciones repercuten en la población. Esto significa que no afectan ni a los altos dirigentes políticos ni a las élites del país sancionado, sino a la población con menos recursos. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, según un reciente estudio realizado por UNICEF en febrero de 2022, bajo el nombre de las sanciones y sus repercusiones en la infancia, esto sucede porque estas dificultan la llegada de ayuda humanitaria y tienen fuertes bloqueos económicos, por lo que conllevarán hambrunas en el país sancionado. Las élites podrán asumir estos costes, sin embargo, la población con menos recursos no podrá, ya que parten de menos potencial económico. Y además las élites repercutirán las sanciones en la población, como hemos podido ver en el caso de Rusia, en la inflación y en los intereses. ¿Su pregunta? ¿Ustedes no creen que si de verdad las sanciones no estarían afectando a la población, el PIB y toda la economía iría mucho mejor? O sea, si la economía fuera bien, la población no estaría siendo afectada, por lo que no lo entiendo muy bien. La población paga una serie de impuestos y estos van al gobierno y este gobierno pues consigue que el PIB crezca. Continuando con mi línea argumental, me gustaría desarrollar nuestro segundo argumento, la falta de coordinación a la hora de imponer sanciones económicas. Me gustaría explicar este argumento mediante el ejemplo de Cuba. En el año 1960, Estados Unidos impuso unas durísimas sanciones al régimen cubano que duran hasta el día de hoy. Estas parecían ser eficaces, puesto que llevaban tanto la prohibición de la inversión estadounidense, la prohibición del uso de dólares y la prohibición del comercio de medicinas y comida con Cuba. Pero como puedo ver en esta gráfica del PIB de Cuba, ha tenido un gran crecimiento desde el año 1970 hasta el año 2020, por lo que estas sanciones no han sido eficaces. ¿Por qué no han sido eficaces? ¿Por qué no han sido eficaces? Estas no han sido eficaces porque Cuba ha podido seguir comerciando con el resto de países próximos y además culpar de todos sus males a las sanciones impuestas por Estados Unidos. En este argumento he tratado de presentarles uno de los muchos ejemplos donde las sanciones no han sido eficaces. Si bien la solución podría parecer imponer sanciones coordinadas, el experto en sanciones económicas Robert Pape, graduado en la Universidad de Boston, han comprobado que a lo largo de la historia los casos donde las sanciones hayan sido coordinadas se pueden contar con los dedos de una mano. Bien pueden poner el caso del apartheid, también pueden poner el caso de Irak,
Le tiene razón, son casos donde todos los países han estado de acuerdo en sancionar a otro. Pero ¿saben a cuántos países han impuesto sanciones económicas desde la Segunda Guerra Mundial? Alrededor de 130. ¿Les parece que 2 o 3 casos de sanciones económicas que gracias a sucesos históricos han tenido su eficacia puedan cuestionar la falta de coordinación a la hora de imponer sanciones económicas? Muchas gracias. No es fácil ceñirse al tiempo, pero ellos lo están consiguiendo. Vamos ya con el último bloque de refutaciones. Recuerdo, es el momento de desmontar los argumentos del equipo contrario y a la vez exponer vuestra postura. Turno para el Colegio Pino Albar. Tenéis 4 minutos. Con respecto a las aseveraciones del equipo contrario sobre el escaso impacto de las sanciones, voy a recordarles que una economía no enferma de un día para otro, sobre todo si se trata de una economía fuerte, con materias primas a mano y cierta voluntad de resistir. Y este es el caso de la economía rusa, que han puesto como ejemplo mis compañeras en su introducción y en su primera refutación. Sin embargo, ahora vamos a ir por partes respondiendo a lo que ustedes han argumentado. Entonces, ustedes nos han puesto varios ejemplos, como el caso de Cuba, en el que no hay un conflicto bélico. Por lo tanto, se nos está yendo un poco del tema del debate, que es si las sanciones son eficaces en caso de conflicto bélico. Entonces, ustedes también nos han propuesto como alternativa a las sanciones la diplomacia. ¿En serio proponen la diplomacia? La diplomacia va antes que las sanciones. Cuando no se ha conseguido la diplomacia es cuando los países deciden implementar estas sanciones. Entonces, porque las sanciones no buscan humillar a un país, como ustedes nos han dicho en el caso de Afganistán, sino que cambie de comportamiento y deje una guerra. Si no buscan humillar a un país, ¿por qué lo hacen en la realidad? Lo que quieren es dañar su economía para que no puedan seguir manteniendo una guerra, para que cese esa guerra sin tener que enfrentarse dos bloques, como puede ser el caso de Rusia. No vamos a ir a un conflicto bélico directo entre el conjunto de la Unión Europea y los Estados Unidos contra Rusia. Esas consecuencias sí que serían muchísimo peores que las sanciones. Por eso las sanciones sí son un método eficaz. Si Rusia es su principal ejemplo, ¿cómo sigue la guerra, pese a las sanciones que se le han impuesto? Ya les he recordado al principio de mi intervención que una economía grande tarda en enfermar y ustedes se han olvidado de recordarnos que solo llevamos un año de guerra en este caso y que el veneno inoculado por las sanciones es de efecto lento y tarda en dejarse sentir. Ahora también voy a continuar un poco con varios ejemplos históricos. Las sanciones pueden perdurar en el tiempo, si bien eso es verdad, pero también pueden ser beneficiosas a lo largo del tiempo. Voy a poner el ejemplo del Tratado Anglo-Portugués. Este tratado se impuso en 1373 y sigue vigente hoy en día, y lo que ha hecho es mantener la paz entre dos potencias, Portugal e Inglaterra. También voy a poner el ejemplo del intento de bloqueo continental a Inglaterra. Aquí pueden objetar que las sanciones no funcionaron, si bien fue por la falta de cooperación. Ahora estamos viviendo que todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN se han puesto de acuerdo para implementar las sanciones. Por eso sí son eficaces, gracias a esta cooperación. Si el principal perjudicado es el pueblo, ¿cómo explicaría que son beneficiosas para el país? Son beneficiosas para el país que las impone y también son beneficiosas para el país que las sufre, pues son mucho mejores, las consecuencias de las sanciones son mucho mejores que las consecuencias de una guerra. En eso espero que estemos todos de acuerdo. Ahora voy a continuar también un poco con el caso de Rusia y voy a decirles, miren, las importaciones de Rusia han bajado muchísimo, como podemos ver en esta gráfica del Rystad Energy Research and Analysis. ¿Ven? Estas son las importaciones de antes de la guerra y estas son las de ahora, las que está teniendo ahora en el caso del crudo y el petróleo. Con todo esto, Rusia no puede mantener su economía y no puede seguir financiando una guerra, que es lo que pretendemos, ya que las sanciones tienen muchos menos muertos que un conflicto bélico como lo conocemos hoy en día. Con esto ya termino mi intervención. Muchas gracias. Vamos con el Instituto Gil y Carrasco. Últimas refutaciones, 4 minutos. Buenos días. Antes de comenzar con nuestro argumento, queríamos aclararles lo siguiente.
Y es que nuestra posición en contra de las sanciones económicas no significa que estemos a favor de la guerra, sino que se trata de recurrir a medidas que afecten a lo menor de lo posible a la población del país en el que están siendo aplicadas. La mejor alternativa para las sanciones económicas es la diplomacia. Esta ha demostrado su eficacia en numerosos casos. Destacamos Colombia, acabando la diplomacia con el conflicto entre su gobierno y las FARC, o Sierra Leona, acabando esta con su guerra civil. Y asimismo en el conflicto de Irlanda del Norte. Y es que, tras la división de su población entre aquellos que creían que ambas Irlandas debían volver a ser una y los que no, gracias al trabajo de Estados Unidos como mediador y a la diplomacia, se llegaría al Acuerdo de Belfast, que pondría fin a años de lucha civil. Ahora sí, comenzamos con nuestro argumento, siendo el primero que las sanciones fomentan los regímenes totalitarios. Tras la Primera Guerra Mundial, los países vencidos fueron sancionados económicamente por los vencedores. Así, Alemania caería en una gran crisis, que sería el germen de ideologías totalitarias que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. ¿Su pregunta? Perdón, ¿no creen que las sanciones económicas han ido evolucionando a lo largo de la historia? Sí han evolucionado. Sin embargo, nuestro equipo piensa que todavía no son lo suficientemente eficaces y que causan daños a la población. Ahora sí, continúo, y es que las sanciones económicas pueden provocar un fenómeno denominado agrupación en torno a la bandera, como ocurre actualmente en Rusia. Y es que el índice de popularidad de Putin ha aumentado de un 64% a un 84% desde que comenzaría el conflicto en Ucrania. También nuestro segundo argumento es que las sanciones económicas, como ya dijo mi compañero Heriberto, afectan a la población. Un ejemplo paradigmático es el caso de Irak. Este sufriría sanciones económicas entre 1989 y 1994, que causarían, como pueden ver en esta gráfica, una gran bajada de su PIB. Y además, estas sanciones económicas contribuirían en el acceso a alimentos y medicamentos por parte de su población. ¿Su pregunta? ¿Ustedes no creen que si Irak no se hubiera empeñado en seguir, las sanciones se hubieran podido retirar, dado que son reversibles, y en el caso en el que uno cambie de opinión, se pueden revertir? Si Irak se lo replanteó, sería porque las sanciones económicas no llegaron a ser lo suficientemente eficaces. Y es que nosotros defendemos que no causen daño a la población, no importa que sea una guerra, que sea una sanción o cualquier medida. La población no tiene culpa y no puede ser perjudicada. Ahora sí, pasamos con nuestro tercer argumento, y es que existe una clara relación entre las sanciones económicas y el terrorismo. Esto se fundamenta en el estudio de Choi y Lowe de 2013, en el que se analizaron datos de 152 países de los últimos 30 años. En esta se proporcionan pruebas de que las sanciones económicas están unidas al terrorismo internacional en una relación causa-efecto, ya que la población de los países que son sancionados tienden a echar la culpa de sus miserias a la comunidad internacional, lo que provoca ataques terroristas. Y es que, aunque las sanciones económicas tengan como principal objetivo coaccionar a los países que fomentan este terrorismo, pueden generar un efecto de rebote. Muchas gracias. Y llegamos ya a la parte final, es el sprint final, tiempo para las conclusiones. Es el momento ya de darlo todo. Tenéis 3 minutos cada equipo y en esta ocasión empieza el turno la postura en contra, es decir, el Instituto Gil y Carrasco. La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Buenos días. Después de este debate de tan alta calidad que nos han proporcionado, doy paso a la exposición de las conclusiones que nuestro equipo sustrae de los argumentos anteriormente mencionados.
En primer lugar, cabe destacar que quienes dirigen la guerra solo buscan aumentar su poder adquisitivo, ganar materias primas, fuentes de energía, territorios. No buscan proteger a su pueblo de las consecuencias de dichas sanciones, pues creen que, a un largo plazo, la economía a nivel global va a mejorar, sin tener en cuenta las vidas destruidas de forma injustificada. ¿De qué sirve suponer esa mejoría económica de cara al futuro si a lo largo de la historia se ha demostrado que esto es insostenible y que repercute en su totalidad al pueblo? Debemos retrotraernos al pasado para ser conscientes de que las sanciones debilitan a la población y a su vez refuerzan al territorio sancionado. Eso se debe a que el punto más débil de cualquier país es su crematística, de modo que el país sancionado va a buscar las mejores formas de generar más ingresos para cubrir ese gasto y, a su vez, seguir invirtiendo en material bélico, aunque esto se traduzca en hundir a su población a través de las subidas de precios. Y, pese a ser reversibles, como ustedes mencionan, esa población ya ha sido hundida. Tal y como hemos afirmado, estas medidas económicas suelen carecer de coordinación global a la hora de imponerse. Al mismo tiempo, ustedes aluden que en ocasiones esto no sucede y que sí denotan efectividad. Esto nos lleva a nuestra segunda conclusión. Las sanciones deben ser la respuesta solo a verdaderas violaciones del régimen social y político. Deben ser un elemento más de un conjunto amplio de esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra y encontrar una solución al conflicto. Es decir, cada caso requiere un estudio ad hoc y la combinación con otros esfuerzos diplomáticos y políticos, ya que no existe un método perfecto a nivel global. Es por esto que hemos ofrecido otras medidas como la guerra psicológica o la diplomacia, ya que tampoco son violentas, han mostrado una efectividad mucho mayor que cualquier medida económica, no repercuten en la población y, sobre todo, pueden utilizarse con el fin de frenar conflictos, cosa que las sanciones no consiguen. Defendemos que la guerra nunca será la solución, al mismo tiempo que sostenemos la idea de que hay que estudiar el pasado para mejorar el futuro y reducir cualquier tipo de conflicto armado mediante el método que se adapte mejor a dichas circunstancias. En palabras de Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, las sanciones económicas pueden ser un último recurso, pero nunca deberán ser la primera opción. Muchas gracias. Y cerramos ya este debate con la última intervención. Es tiempo de las conclusiones del Colegio Pino Albar. Ponemos el cronómetro en marcha y cuando estéis listas. Bien, me gustaría comenzar mi intervención haciendo un balance de los argumentos de ustedes y lo que nosotros hemos contestado. Primer argumento, la repercusión, salvaguardar los derechos humanos. Me parece que el no imponer las sanciones puede tener mucha más repercusión que la imposición de las mismas. Segundo argumento, la coordinación. Hemos rebatido diciendo que defendemos que la eficacia de las sanciones dando por hechos que estas han sido bien implementadas, por supuesto, no lo contrario. Tercer argumento, refuerzo. Apoyan el terrorismo. Bien. Los derechos de injerencia apoyan a los países más débiles en este caso. Bien. Prosigo. Nosotros hemos utilizado argumentos sólidos y a la altura de los tiempos en los que vivimos, pues en el siglo XXI se buscan salidas lo menos sangrientas posibles, donde prime la paz y la justicia. De hecho, se ha calificado como bombas atómicas económicas a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia. El objetivo de las sanciones no es otro que privar al enemigo de los recursos económicos que necesita para mantener su economía a flote y evitar una confrontación armada. Se espera que los efectos para la economía y finanzas de Rusia sean devastadores. El balance del debate de hoy es que ustedes no han sabido ofrecernos argumentos sólidos para defender la ineficacia de las sanciones. Los hechos están ahí. Rusia está hundida, aislada y registrando mínimos históricos en ingresos por exportaciones, en la cotización de sus empresas en bolsa, en el valor del rublo y en la capacidad de operaciones a nivel internacional. Señores, el mundo ha entrado en una nueva fase de globalización caracterizada por el uso creciente de herramientas económicas con fines geopolíticos y de rivalidad sistemática. Aún así, podemos ver guerras por delegación o enfrentamientos militares indirectos, pero las relaciones entre las distintas potencias clave están marcadas por la guerra económica, que a nuestro juicio es suficiente para evitar una guerra militar. Además, ya hemos argumentado que en esta crisis la primera oleada de sanciones contra Rusia fue en gran medida financiera. Los activos internacionales de oligarcas rusos y otros ciudadanos poderosos del círculo íntimo de Putin se vieron congelados y se limitaron sus viajes al extranjero.
los bancos rusos fueron excluidos del sistema de comunicaciones crítico utilizado para transacciones internacionales. Y ante la negativa de Rusia a cambiar de rumbo respecto a Ucrania, los países occidentales han endurecido sus tácticas, entre las que se incluye un bloqueo total de la venta de petróleo y gas ruso. Señores, Rusia se encamina semana a semana inexorablemente hacia una economía de guerra que va a dejarla muy destrozada respecto a Occidente y a China durante los próximos años. Pero volvemos a reiterar que las sanciones sí que son eficaces. ¿Y por qué? Porque se castiga a las partes responsables sin perjudicar a los ciudadanos del país objetivo, diezmando su economía y poniendo en peligro las relaciones comerciales con naciones aliadas. Y porque el principal objetivo está cumplido, no llegar a un enfrentamiento bélico total. Y me gustaría terminar con una frase que ha dicho su compañero en la primera intervención. A ver, aquí. Bien, las sanciones son miles y miles de muertos. Y si no se imponen, puede haber miles de millones. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para estos dos equipos. Habéis demostrado calidad, vehemencia, ímpetu, saber estar. Enhorabuena, enhorabuena a los dos equipos. Ahora la pelota está en el tejado del jurado, que tiene una difícil decisión, así que les invitamos a que salgan a deliberar. Y mientras, vamos a escuchar las palabras del presidente de las Cortes de Castilla y León, de Carlos Pollán, y del director general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Luis Domingo González Núñez. Bueno, pues buenos días otra vez. Ilustrísimo director general de Innovación y Formación del Profesorado, don Luis Domingo González Núñez, estudiantes, profesores, jurados de esta liga y asistentes en general. Gracias por haber participado un año más en la Liga de Debate, en cuya organización colaboramos la Fundación Castilla y León, las Cortes de Castilla y León y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Un año más habéis demostrado que el esfuerzo, el trabajo duro, la generosidad y el compañerismo son algunos de los principales valores que nos permiten afrontar con éxito alguno de los grandes retos que la vida nos pone por delante. Es un honor para mí ser el encargado de pronunciar estas palabras finales en una jornada en la que hemos convivido y viendo a los estudiantes demostrando su capacidad para argumentar y persuadir con habilidad y un respeto muy superior, como os reconozco aquí en privado, que no nos oye nadie, que alguna vez he hecho en falta en este hemiciclo. Vuestra capacidad para analizar información, desarrollar argumentos convincentes y presentarlos de manera clara, coherente y ordenada no deja de sorprenderme año tras año y os hace brillar en un terreno en el que incluso nosotros los adultos afrontamos con dificultad. Este debate demuestra cómo año tras año, edición tras edición, se mantiene el nivel y el listón dejado por vuestros compañeros en años anteriores. Es más, se lo habéis puesto muy difícil ya a los que vengan en el año 2024. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos aprendido escuchando con atención todas vuestras exposiciones. Me siento orgulloso y creo que todos los equipos deberían estarlo también de que todas las provincias de Castilla y León hayan participado en este año de la Liga de Debate, independientemente del resultado que hayan obtenido esos colegios en sus fases finales. Venir aquí ya es una muestra de reconocimiento de lo buenos que sois. Ávila, que ha tenido al Instituto Sierra del Valle y al Instituto Jorge Santayana en sus representantes. Burgos, con el Instituto Cardenal López de Mendoza, un centro cuyos representantes ya dejaron una impronta magnífica en la edición del año pasado y que este año no ha hecho sino agrandarse. Mi querido León, con el Instituto Gil y Carrasco y el Instituto Lancia. Palencia, con los colegios concertados Santo Ángel y San Gregorio La Compasión. Salamanca, con el Instituto Las Batuecas y el Instituto Lucía de Medrano. Segovia, con el Instituto Giner de los Ríos y el Instituto Mario Quintanilla. Soria, con el colegio concertado Nuestra Señora del Pilar.
Valladolid con los colegios concertados Pino Alvar y Compañía de María. Y finalmente Zamora con el Instituto María de Molina y el Instituto Los Sauces. Todos los equipos os habéis enfrentado al desafío de discutir sobre temas de gran interés y plena actualidad, como el que hemos visto hoy de la guerra de Ucrania y de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea como sociedad? Temas así de controvertidos y de polémicos son a los que nos enfrentamos también en este Parlamento. De hecho, en muchos de vosotros he visto un esfuerzo y una capacidad de síntesis y de respeto a las normas y al adversario que, no me cansaré de decirlo, es digno de todos los elogios, puesto que la virtud de todo buen orador, al igual que también de los mejores políticos, es la de hacer comprensible lo difícil y la de combinar esta simplicidad con la coherencia en su discurso, algo de la que todos los equipos, en mayor o menor medida, habéis hecho gala. Debatir, intercambiar opiniones, escuchar, discrepar, es siempre una actividad enriquecedora que nos permite disfrutar de los conocimientos del rival y, por supuesto, poner en valor el lenguaje y la palabra. Y hacerlo aquí, precisamente, en el Parlamento, lugar que teóricamente es la casa de la palabra, yo creo que lo hace aún más especial si cabe. Os deseo el mayor de los éxitos en vuestros futuros retos académicos y personales. Ver que personas tan jóvenes como vosotros tenéis esta inquietud es algo reconfortante en los tiempos que corren. Y me gustaría aprovechar este momento para animaros a seguir y para daros la enhorabuena una vez más por vuestra participación e implicación, que hago extensivo, por supuesto, a todos los profesores que lo hacéis posible. Habéis aprendido a investigar, a analizar, a presentar argumentos, a defender vuestros puntos de vista y a escuchar y entender a los demás mostrando un enorme respeto. Estas habilidades van mucho más allá de esta liga de debate y os serán de gran utilidad en vuestras vidas y en vuestras trayectorias. Espero que os hayáis sentido cómodos en estos asientos. No me extrañaría que alguno de vosotros, en un futuro no tan lejano, ocupe alguno de ellos como futuro procurador. Madera de ello tenéis. Y para finalizar, y antes de ceder la palabra al director general de Innovación y Formación del Profesorado, estimado Luis Domingo, me gustaría resaltar una vez más la labor y la entrega de vuestros docentes, a los que deberíamos valorar más, puesto que gestionan una de las grandes joyas de la corona como sociedad, que es la formación de nuestros hijos, así como el trabajo imparcial llevado a cabo por los jueces que han participado en esta ocasión y cuya presencia ha sido fundamental a la hora de garantizar un resultado equitativo y justo. Agradecer también a la Consejería de Educación que cuente cada año con esta casa para llevar adelante este bonito proyecto. Siempre es agradable ver este hemiciclo lleno de jóvenes, con ilusión y con ganas de aprender. Y recordad que siempre tenéis las puertas abiertas para cualquier actividad académica que se pueda desarrollar aquí. En conclusión, felicidades a todos los participantes por vuestro arduo trabajo, por vuestra dedicación durante estas jornadas de la Liga de Debate. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Bueno, yo ya tuve la ocasión de, la semana pasada, dirigiros la palabra, por lo tanto no quisiera repetirme. Agradecer las mismas al presidente y que nos acoja en su casa. Pero lo que decía el otro día, tenemos que hacer tiempo, porque el jurado pues tiene que pensar cuál es el equipo ganador. Yo no voy a contradecirme de lo que ya me conocéis, que sé que estáis esperando el resultado como el aspecto fundamental. No me gustaría que fuera así, Y por eso me gustaría dirigirnos a los que en breve os vais a sentir como ganadores, porque así os van a pronunciar, que llegar hasta aquí no suponga alcanzar ninguna meta, que sea el inicio de un gran camino y que ese camino lo iniciéis con humildad, creyéndoos que sois válidos, creyendo en vuestras posibilidades, pero sin ser creídos. Porque desde esa humildad, con vuestra capacidad, aquel equipo que os tenga el título de ganador, pues podrá llegar donde realmente se lo proponga.
A los que no vais a ganar, pues que debéis estar muy contentos, porque sois los que más vais a ganar, porque sois los que más vais a aprender. Porque en la vida, os recuerdo, se aprende uno más cuando no gana que cuando gana. Y porque el resultado siempre es muy relativo. Hoy un jurado va a dictaminar un resultado, pero ¿quién nos dice que en otras circunstancias hubiera sido otro? Nunca os debe importar el resultado, nunca. Solamente debe importaros aquello que cada día hagáis por conseguir ese resultado. De eso sí que sois todos y cada uno responsables. Del resultado, no. Intervienen variables que son incontrolables. Y lo que ya hablamos, lo importante no es tanto la inmediatez, he ganado o no he ganado, es lo que yo he aprendido por el camino y lo que yo he aprendido para seguir superándome. A la cima de una montaña nadie llega adelantando a nadie, sino se llega cada uno superándose a sí mismo. Y es lo que yo ahora emplazo a que así sea. Veo que no está todavía el jurado con el dictamen, por lo tanto he de seguir diciendo alguna cosita. Y es que encarnéis muchos valores. Y os pido una responsabilidad, que esos valores lo extendáis a todos vuestros compañeros. Este año hemos batido el récord de participación, tanto en secundaria como en bachillerato. Pues quiero que cada día seamos más por los valores que encarnáis, de respeto, de ausencia de dogmatismo, de capacidad para cambiar de opinión en la medida que yo tengo más información, de decidir responsablemente lo que dijimos. Este debate debe contribuir a hacernos cada vez la cabeza más llena, pero también más hecha, para afrontar la vida con ese respeto, para saber gestionar fracasos, lo que consideramos fracaso. No he ganado, pasa nada, es cuando más he aprendido. A posponer recompensas, no hay que exigir inmediatez en las redes. Yo ver los 2 puntitos azules y no ya me inquieto, el teléfono, no pasa nada, vivir con tranquilidad, con equilibrio. Esos valores aporta esta Liga Debate y yo quiero que esos valores los trasladéis a todos vuestros compañeros del cole, de la pandilla, del deporte, de lo que fuera. Y ahí tenéis una gran responsabilidad. Una sociedad va a tener la fortaleza de los valores que promueva y vosotros promovéis los mejores valores. ¿Y tenemos el resultado ya? ¿O aún no lo tenemos? No hay problema. Cuando usted quiera terminar, vamos a pasar a publicidad, así que... Bueno, pues entonces únicamente ya terminar con mi gratitud. La reitero al presidente de las Cortes, la reitero a los docentes. Los docentes es la partera que trabaja en el principal monumento que es. Él es monumento a la libertad, a la formación de nuestros docentes. Por lo tanto, mi reconocimiento al profesorado de Castilla y León, porque son los líderes que se encargan que nuestras juventudes puedan afrontar con éxito el futuro. Mi gratitud al jurado, tanto a los jurados provinciales como al jurado que ha participado hoy, el propio director de la Fundación Castilla y León, jefa de servicio, y también tenemos entre nosotros un director técnico de la LEDU. La LEDU es la marca que, además de otras cuestiones, organiza la Liga Española de Debate Universitario. Pues esa marca organiza ya últimos de septiembre, primeros de octubre, un campeonato de liga universitaria. E invita todos los años a alguna comunidad autónoma a que participe en un certamen de preuniversitario. El año pasado el ganador de Castilla y León en el nivel de bachillerato fue a Zaragoza y este año el ganador en el nivel también de bachillerato irá a Córdoba, junto con otras comunidades, no todas. Nosotros tenemos el privilegio, yo lo agradezco, de que nos invitó el año pasado y también a esta. Por algo será. Nada más, que mucha suerte y que gracias a todos los presentes.
Pues nos quedamos con esos valores a los que hacía referencia el presidente de las Cortes. Trabajo duro, esfuerzo, compañerismo y, sobre todo, respeto. Y también con las palabras del director general de Innovación Educativa: hay que disfrutar del camino, hay que disfrutar del proceso. Nos vamos a publicidad, volvemos en unos instantes con el fallo del jurado. Enseguida estamos aquí. Estamos de vuelta, séptima edición de la Liga de Debate, y ya tenemos los ganadores, ya tenemos el fallo del jurado que vamos a pasar a presentar. El jurado está compuesto por el presidente Juan Zapatero Gómez Payete, que es presidente de la Fundación Castilla y León. Como vocales, Alicia Ortega de la Calle, jefa de Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y Ángel Domingo Isabel, director técnico y de comunicación de la Liga Española de Debate Universitario. Bueno, momento ya de leer el fallo. Me imagino que habrá nervios, pero bueno, que sepáis que habéis llegado hasta aquí, eso ya es todo un reconocimiento. Empezamos por la categoría de bachillerato. El centro ganador es el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. Sale a recoger el premio el equipo finalista. Salen los profesores porque se han tenido que ir los alumnos a realizar un examen, así que el equipo finalista sale el Instituto de Burgos, que los alumnos han tenido que ir a realizar un examen corriendo de bachillerato internacional, pero ha quedado un profesor, así que recoge el premio. Foto de familia, aunque nos faltan esos alumnos que lo han hecho tan bien hoy aquí. Y ahora sí, ahora recoge el premio el ganador de la categoría de bachillerato, el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. Recordamos que estos alumnos y alumnas de bachillerato tendrán que ir en el mes de septiembre a Córdoba a disputar allí la edición nacional. Enhorabuena a todos los premiados, tanto a los finalistas como a los ganadores. Vemos caras de tensión, nervios. Vamos ya con la categoría de educación secundaria. Ha estado muy reñido este debate, pero tenemos un ganador. El centro ganador es el Colegio Pino Albar de Simancas en Valladolid. Sale primero a recoger el premio los finalistas, el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada. Son los finalistas de la categoría de ESO. Cada uno de los galardonados recibe su propio diploma personalizado y además tienen un premio. El equipo ganador, bueno, el equipo finalista, no sé si dejarlo a sorpresa, tienen un disco duro extraíble de gran capacidad.
Foto de familia del Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada, equipo finalista de la categoría de la ESO. Y vamos ya con las ganadoras. Vamos con el Colegio Pino Albar de Simancas, Valladolid, que recoge su premio como ganadoras, como primer puesto en la categoría del debate de la ESO. Un aplauso, un aplauso. Es el reconocimiento a esos meses de esfuerzo y de trabajo que todos estos alumnos y alumnas han estado realizando para llegar hasta aquí, hasta defender sus posturas en el hemiciclo de Castilla y León. Fuerte aplauso para todos los participantes. Y aquí finaliza una edición más de la Liga Debate. Gracias a todos los participantes de esta edición. Aquí hoy se ha demostrado que nuestros jóvenes saben debatir, dialogar, persuadir y convencer. Gracias también a los profesores por su labor, por incentivarles en el dominio del arte de la oratoria. Su trabajo es fundamental. Y, por supuesto, gracias a todas las instituciones que apuestan por el fomento de la conciencia democrática y el valor de la palabra. Ya saben que tienen una cita el próximo año aquí en las Cortes de Castilla y León, en la Casa de Todos los Ciudadanos. Hasta entonces.